Bien, este video es continuación de uno presentado anteriormente. Aquí presentamos más ejemplos, más ejercicios. Aquí vamos a obtener las funciones trigonométricas del ángulo, donde el lado terminal contiene el punto menos 4, 3. Vamos a hacer la gráfica y tendremos esto. Punto menos 4, 3. Ubicamos el punto menos 4, 3 y vemos que queda en el cuadrante número 2. Entonces ya de aquí determinamos que este es el ángulo de referencia al que vamos a trabajar. Ese sería el ángulo en posición estándar o normal, ángulo de referencia. Y tenemos el cateto opuesto, es el que está enfrente del ángulo, que va a medir 4, ¿sí? Y el cateto adyacente, que va a medir menos 3. Vamos a determinar la hipotenusa. Marcamos con R. Entonces R es igual raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso será igual a 9, raíz cuadrada de 9 más 16, raíz cuadrada de 25 y R vale 5. Entonces tenemos que la hipotenusa es 5. Y ya puedo decir que seno del ángulo es igual cateto opuesto entre hipotenusa, 4 quintos. Coseno del ángulo, cateto adyacente que es menos 3 entre 5. Tangente del ángulo, cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea 4 entre menos 3. Cotangente es el recíproco de la tangente, menos 3 cuartos, o sea, adyacente entre opuesto. Secante, el recíproco de coseno, es decir, hipotenusa entre adyacente. Y cosecante, el recíproco del seno, es decir, hipotenusa entre cateto opuesto. Muy bien. Ahora, tenemos otro caso. Ahora, el punto es el punto 4 menos 2. Localizamos el 4.4, menos 2 y se ve que está en el cuadrante número 4. Entonces el lado terminal queda en el cuadrante 4. Por lo tanto, tengo mi ángulo en posición estándar y el ángulo de referencia. Bien, entonces voy a tener el cateto opuesto, que es menos 2, que es el valor de y en la parte negativa. Voy a tener el cateto adyacente, que es 4. Entonces voy a determinar R para poder manejar nuestro ángulo omega. Lo vamos a marcar con omega. Bien, entonces R es igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Sería raíz de 16 más 4, raíz cuadrada de 20. Este 20 se puede descomponer en 4 por 5. Raíz cuadrada de 4 por 5, 4 por 5, 20, sigue siendo lo mismo. ¿Para qué hicimos eso? Para poder reducir ese radical. Aquí raíz cuadrada de 4 es 2, entonces quedaría 2 por raíz de 5. Entonces, la hipotenusa, su medida es 2 veces la raíz de 5. Muy bien. Entonces ya puedo decir que el seno de omega es igual cateto opuesto, que sería menos 2, entre 2 raíz cuadrada de 5. Aquí podemos racionalizar numerador y denominador para quitar este radical de aquí y ponerlo arriba. Entonces aquí, al multiplicar radicales iguales, se reducen el símbolo del radical y quedaría 5. Entonces quedará menos 2 por la raíz cuadrada de 5 entre 2 por 5. Aquí los 2, 2 entre 2, 1. Entonces quedaría menos raíz de 5 entre 5. Por lo tanto, el seno de omega es menos raíz cuadrada de 5 entre 5. Negativo el seno. Coseno, 4 entre 2 veces la raíz de 5. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Igual, racionalizando, quedaría 4 por raíz de 5 entre 2 por 5. 4 entre 2 es 2. 2 raíz de 5 entre 5. Entonces el coseno es 2 veces la raíz de 5 entre 5. Tangente de omega, cateto opuesto, menos 2 entre cateto adyacente, que es 4. Entonces mitad y mitad sería menos un medio. En este ejercicio nos proporcionan tangente de beta, que es igual a 20 entre 21. Vamos a determinar el valor del seno de beta. Dice que el lado terminal está en el cuadrante 2. Muy bien, entonces hagamos la figura. Aquí tenemos
lado terminal en el cuadrante 2, nuestro ángulo de referencia, nuestro ángulo en posición normal o estándar, el verde es el ángulo de referencia, es el que vamos a trabajar. Entonces, tenemos el ángulo en posición normal o estándar, el ángulo de referencia, lo marcamos con beta y marcamos el cateto opuesto, que sería tangentes cateto opuesto, que es 20, cateto adyacente, que es 21. Entonces 20 es el opuesto y el adyacente sería menos 21. ¿Por qué menos 21? Porque está en la parte negativa. ¿Okay? Se preguntan, ¿por qué acá no aparece menos? Bueno, aquí no aparece menos porque el menos se reemplaza por esta indicación que está en el cuadrante 2. Entonces no es necesario ponerle aquí menos. Si tuviera menos aquí, esta indicación no estaría, cuadrante 2. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora determinamos R, la hipotenusa, que sería raíz cuadrada de 20 más menos 21 al cuadrado, raíz cuadrada de 400 más 441, y sería raíz cuadrada de 841 el dato para la hipotenusa. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí que me pide el seno. Planteamos para el seno de beta es igual cateto opuesto, que es 20, entre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 841. Aquí podemos racionalizar multiplicando por la misma raíz, ¿no? Ok, entonces aquí recuerden que cuando multiplican raíces iguales, el símbolo de radical se convierte en 1, quedaría 841 nada más. Por lo tanto, tenemos que el seno es 20 por la raíz cuadrada de 841 entre 841. Aquí al multiplicar esto por esto queda 20 raíz cuadrada de 841. Aquí el símbolo radical se hace 1 y queda 841. Muy bien, ya tenemos el seno de beta. En este ejercicio nos proporcionan coseno de omega igual menos 4 quintos. Tenemos que determinar el valor de la tangente de omega y dice que el lado terminal está en el tercer cuadrante. Es decir que nuestro ángulo en posición normal o estándar termina aquí en el cuadrante 3. Es lo siguiente. Nuestro ángulo en posición estándar o normal, este será nuestro ángulo de referencia. Lo marcamos con omega. Y entonces me dice que el coseno es igual cateto opuesto, cateto adyacente entre hipotenusa. El adyacente sería este. Su valor sería menos 4 y la hipotenusa sería 5. Entonces no conocemos el opuesto. Vamos a determinar el opuesto. Vamos a marcarlo con B. B es igual raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Sería 25 menos 16 y B vale 3. Entonces el cateto opuesto, su valor es menos 3. ¿Por qué? Porque está en la parte negativa de Y. Por eso es menos 3. Entonces la tangente de omega será cateto opuesto, que es menos 3, entre cateto adyacente, que es menos 4. O sea, menos 3 entre 4. Y menos entre menos, más. Entonces la tangente vale 3 cuartos. En este caso nos dan el seno del ángulo, que es igual a menos 5 treceavos. Nos piden que determinemos el valor de la tangente y el valor del coseno. No indica en qué cuadrante se localiza seno del ángulo. Por lo tanto, se tendrá que hacer el análisis en los 4 cuadrantes para determinar en qué cuadrante o cuadrantes se localiza esta información. Bien, hagamos el primer análisis, cuadrante 1. Aquí estaría el ángulo de referencia o el ángulo en posición normal. En este caso son iguales, ya comentamos. El seno cateto opuesto sería este, pero este cateto está en la parte positiva de Y. Entonces tiene que ser negativo, por lo tanto, en el cuadrante 1 no se localiza. Vamos al cuadrante 2. Igual, nuestro ángulo de referencia está aquí. Este es nuestro ángulo en forma normal o estándar. Muy bien, este es el lado terminal. Está en el segundo cuadrante. Cateto opuesto
parte positiva de Y, entonces tampoco tiene que ser negativo el cateto opuesto. Muy bien, entonces el cuadrante 2 no. Cuadrante 3, ok, aquí tenemos nuestro lado terminal en el cuadrante 3. Ángulo de referencia, este es el cateto opuesto, es negativo, está en la parte negativa, por lo tanto, el seno de ese ángulo estaría en el cuadrante 3. Realicemos el análisis entonces. Ángulo en posición estándar o normal, el ángulo de referencia, el dato del cateto opuesto que es menos 5 aquí, y la hipotenusa que es 13. Ahora bien, vamos a determinar el cateto adyacente, lo marcamos con B, y B es igual raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Raíz cuadrada de 169 menos 25, igual a la raíz cuadrada de 144, aquí se resta, y la raíz cuadrada de 144 es 2. Por lo tanto, el cateto adyacente, su valor es menos 12. ¿Por qué menos 12? Porque está en la parte negativa del eje X. Muy bien, entonces ahora coseno del ángulo, cateto adyacente que es menos 12, entre la hipotenusa que es 13. Puede quedar así o puede quedar como coseno del ángulo igual a menos 12 treceavos. Así como en el ejercicio nos dio el seno, pues también el coseno puede quedar en la misma forma, pero también como el caso anterior. Ahora la tangente del ángulo, cateto opuesto que es menos 5, entre cateto adyacente que es menos 2, menos entre menos más. Tenemos que la tangente del ángulo es 5 doceavos. Bien, ahora hagamos el análisis en el cuadrante 4. Vean, entonces nuestro lado terminal del ángulo normal o estándar queda en el cuadrante 4, ángulo de referencia. El cateto opuesto es negativo, entonces el seno es negativo en este cuadrante también. Por lo tanto, también se puede localizar aquí. Y entonces el cateto opuesto es menos 5, la hipotenusa que es 13, y ya sé que el cateto adyacente es 2. Aquí es positivo porque está en la parte positiva de X. Y ya puedo decir coseno del ángulo, cateto adyacente que es 12, entre la hipotenusa que es 13. Ya tenemos el coseno. Ahora la tangente, cateto opuesto, que sería menos 5, entre cateto adyacente, que es 2. Puede quedar así, o como tangente de θ igual a menos 5 doceavos. Ok. No te rindas nunca, porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. Si el video te fue de utilidad, regálame tu suscripción, comparte, comenta y dale pulgar arriba. Dale like.